Quería que su hija supiera exactamente cómo había servido al emperador. No quería dinero y ordenó a su familia que jamás publicara su libro. Los descendientes de Marchand mantuvieron su diario en privado hasta 1952, cuando Henri Lanchuk, un estudioso de Napoleón, compró la propiedad de los Marchand. 3 años más tarde, las memorias fueron publicadas en francés y supusieron el relato último y más detallado de los días finales de Napoleón. Sten se había sentido turbado desde hacía tiempo por las dudas que rodeaban a la muerte del emperador. Si Napoleón había fallecido de cáncer, ¿por qué no estaba Napoleón enjuto, sino hinchado y obeso? ¿Por qué no había más tumores en su cuerpo? Al leer las memorias, Forsyth empezó a notar una cronología de los síntomas que afectaron a Napoleón. De repente experimentó una extraordinaria revelación y acudió a su esposa Aula. Tienes que venir a echar un vistazo. Él me enseñó el libro. ¿Puedes imaginártelo? Me dijo, he averiguado, ni más ni menos, que le estaban envenenando en Santa Elena. Pero qué crimen. Un dentista sueco había tropezado con uno de los secretos más grandes de la historia. 1 siglo y medio después de lo acontecido, Sten Forsyth estaba decidido no solo a resolver el misterio del innoble final de Napoleón, sino que identificaría a su asesino. Otoño de 1955. Trabajando a solas en su despacho en Göteborg, Suecia, el dentista Sten Forsyth había desarrollado una teoría sorprendente. El gran emperador no había fallecido a causa de un cáncer de estómago, tal y como se informó en su autopsia. Había sido asesinado y Sten estaba decidido a probarlo. Sten Forsyth era un personaje maravilloso, nada conformista. No seguía la opinión de nadie sobre nada. De modo que si los libros de historia decían que Napoleón había muerto de cáncer, Sten no iba necesariamente a creérselo. Forsyth vio en Napoleón a un amigo iconoclasta, a un visionario en un mundo de ciegos. Sten Forsyth era un personaje apasionado por Napoleón. Le gustaba Napoleón porque expandió el concepto de fraternidad, libertad e igualdad para todos los pueblos. Sten se había sentido cautivado desde hacía tiempo por la figura enigmática que transfiguró el mundo con su gloria y sus amenazas. Napoleón salió de ninguna parte, de la oscuridad, para alzarse con el mando del ejército más grande, para controlar Francia y para crear un imperio que Europa no había presenciado desde los tiempos de la antigua Roma. Los talentos de Napoleón eran pura leyenda, una presencia magnética, una mente brillante y una visión profunda en el interior de los deseos más ocultos de los hombres. Inspiraba una devoción ferviente incluso entre sus soldados de a pie, manteniendo un contacto personal con ellos. Él era capaz de decir, te recuerdo de cuando luchamos en la batalla de Marengo. Sí, te recuerdo de Austerlitz. De modo que toda esa gente tenía la sensación de que tenían algo personal en juego al tener a Napoleón como emperador. No era alguien que estuviera a kilómetros y kilómetros de distancia, era su emperador, se preocupaba por ellos, y ese es el porqué de que ellos estuviesen deseosos y felices de morir con su nombre en los labios. A medida que el ejército de Napoleón barría Europa, llevaba consigo los ideales revolucionarios. Durante 1000 años, los reyes hereditarios habían gobernado por derecho de nacimiento. El código napoleónico trataba a todos los ciudadanos por igual ante la ley, una idea radical que amenazaba la misma existencia de las aristocracias en el poder. Desde París hasta Moscú, Napoleón provocó la ira de unos enemigos extraordinariamente poderosos e implacables. En la época de Napoleón, la pasión por la Revolución Francesa, la amenaza que él suponía a las monarquías de Europa y el hecho de que los Borbones quisieran que se les devolviera su trono en Francia, hacía que el ambiente fuera el idóneo para intentar el asesinato de Napoleón.
Sobrevivió a 6 atentados directos contra su vida y muchos más complots fueron abortados. Irónicamente, el gran luchador por las libertades reinó sobre su imperio creciente como un dictador absoluto. Cuando tan solo contaba con 27 años de edad, reclamó la asistencia del Papa desde Roma para que oficiara su coronación como emperador. Se obsesionó con asegurarse una última dinastía, divorciándose de su querida Josefina cuando ella fracasó en el intento de proporcionarle un heredero. Llevado por la codicia de la conquista del mundo, dio órdenes para llevar a cabo la desastrosa invasión de Rusia. Quería avanzar, siempre ir hacia adelante, controlar al enemigo, dominar al enemigo, vencer al enemigo y luego posteriormente hacerse con el país. Al intentar hacer todo eso, creo que se sobrepasó a sí mismo. Medio millón de hombres le siguieron al invierno ruso. Menos de 1 de cada 10 llegarían a vivir para contemplar la primavera. En 1814, vulnerable ante los poderes combinados de Europa, abdicó y fue deportado a la isla de Elba. Pasado menos de un año, logró escapar. Respaldado por tan solo 600 hombres de su guardia imperial, se enfrentó a miles de tropas realistas francesas. Desarmado, avanzó hasta las líneas del frente y se presentó allí osadamente. ¡Soldados! En mi exilio oí vuestra voz. He vuelto a pesar de todos los obstáculos y los peligros. Si hay algún soldado entre vosotros que quiera matar a su emperador, dejadle que lo haga ahora. Aquí estoy. Tras un momento escalofriante, los gritos de ¡Viva el emperador! Vibraron en el aire. Los soldados depusieron sus armas, empezaron a gritar vehemente y se arrodillaron para besar la mano de Napoleón. En tan solo 3 semanas, sus filas llegaron a alcanzar los 400.000 hombres. Luis XVIII y la familia Borbón huyeron para salvar sus vidas. Una terrible experiencia que no olvidarían jamás. Los reyes de Europa rápidamente unieron sus fuerzas para librarse del gran usurpador. En junio de 1815, Napoleón se enfrentó con Wellington en Waterloo y sufrió la derrota final. Humillado, se entregó a manos inglesas. Mientras esperaba la respuesta de su suerte, hizo una visita muy deseada a su propiedad en el campo de Malmaison. Permaneció en el dormitorio que antaño había compartido con Josefina y donde ella había fallecido un año antes. Malmaison era la residencia privada de Napoleón y de Josefina. Ahí fue donde habían convivido como marido y mujer y donde Napoleón se sentía más en casa que en ninguna otra parte de la tierra. Creo que se le debió de ocurrir que en todo lo que se refería al ejército, Josefina era su amuleto. Josefina, su talismán, que él había abandonado y que si no lo hubiera hecho así, quizás las cosas habrían sido diferentes. Nadie excepto yo ha sido la causa de mi caída. Yo fui mi principal enemigo, el ingeniero de mis infortunios. He querido abarcar demasiado. Napoleón